Bueno, ya desde la Edad Antigua, este, en la Edad Media, en la Edad Moderna e incluso hasta no hace mucho tiempo, los principales pensadores de cada época se preguntaban dónde estaba el alma adentro del cuerpo, es decir, cuál era la localización del alma. Bueno, algunos lo llegaron a poner en el intestino, en el estómago, en el corazón y en el cerebro también. Hoy en día, por supuesto, ya la ciencia occidental ya no habla más del alma, sino que habla de la mente, las funciones mentales, el psiquismo o como querramos llamarlo. Bueno, entonces la preocupación de estos pensadores no era solamente dónde estaba la mente, dónde estaba el alma, ¿no? En qué parte. En este sentido, lo que prevaleció fue la idea de que estaba en la cabeza y más específicamente en el cerebro, ese órgano multipropósito que está localizado, ubicado o encerrado en la caja craneana. Bueno, resulta entonces que a estos pensadores no les interesaba solamente que el alma o la mente estaba en el cerebro. Les interesaba, además, saber qué partes de ese cerebro cumplían qué funciones. Es como si la mente, el alma tuviese varias funciones y dentro del cerebro surgió la necesidad de ubicar espacialmente, anatómicamente, en qué partes del cerebro estaban o cumplían qué funciones determinadas, ¿no? Y fue así que empezó a, de alguna manera, a compartibilizarse el cerebro, a compartimentalizarse, mejor dicho, en diferentes sectores. No vamos a enumerar acá todos los planteos que se hicieron al respecto, vamos a enumerar solamente los que nos van a interesar para el tema de esta clase. Básicamente, hubo teorías que clasifiqué, digamos que dividieron el cerebro en dos partes, hay un cerebro bipartito, y otras que empezaron también a dividir el cerebro en tres partes, ¿no? Que es el modelo tripartito. Bueno, respecto del primer modelo, el bipartito, un primer antecedente importante lo encontramos en Charles Darwin, en el siglo XIX, que había postulado que en el cerebro había como dos áreas importantes, el área de las emociones, que estaban más ligado a lo corporal, y el área de las cogniciones, el área intelectual, que estaba más ligado a lo propiamente mental. Bueno, andando el tiempo, ya en el siglo XX, en 1960, siguiendo la misma línea, aparece Sperry, que propuso un modelo de cerebro bipartito también, razón por la cual, entre otras cosas, le dieron el premio Nobel. Y estableció la diferencia entre dos áreas importantes dentro del cerebro, correspondiente a otras tantas funciones, que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es más, opera más con las palabras, con lo verbal y con los números, con lo numérico. En cambio, el derecho es más hábil con la cuestión del desempeño en cuestiones de imágenes, gráficas. El cerebro izquierdo es más lógico, en cambio el derecho es más creativo y tiene más que ver con lo artístico. Asimismo, el hemisferio izquierdo es más analítico, es
tiene una tendencia a descomponer el todo en partes, para eso se llama análisis. En cambio, el derecho es lo contrario, es más sintético, es decir, prefiere arrancar directamente con una visión del todo. Y a partir de ahí, eventualmente, descomponerlo, pero le interesa más el todo que las partes que componen el todo. El cerebro izquierdo es más controlado, el cerebro derecho es más impulsivo, más emocional, y el cerebro izquierdo o hemisferio izquierdo se siente más cómodo con una concepción temporal o secuencial de las cosas, una después de otra en el tiempo, según un orden cronológico. En cambio, el derecho es más espacial, tiende más a centrarse en el espacio que en el tiempo, ¿no? Es decir, que no hay una secuencia acá, simplemente lo que hay son muchas cosas que existen simultáneamente. Bueno, respecto del modelo tripartito, un antecedente importante lo encontramos en el siglo XIX en Jackson, un neurólogo, que estableció que las diferentes partes del cerebro tenían que ver con la evolución filogenética de este órgano. Es decir, hay partes más antiguas y hay partes más evolucionadas. Si hay partes, lo que pasa es que Jackson decía que si hay partes más antiguas, más arcaicas, menos evolucionadas, estas pueden quedar sin control, como por ejemplo las emociones o los instintos, y entonces se requiere que aparezca en el cerebro con el tiempo evolutivo un nuevo sector, que era un sector que controlaba las partes más antiguas. Por ejemplo, el aspecto racional. A partir de este modelo de Jackson, en el siglo XX, en el año 62, MacLean plantea su conocido modelo del, como él mismo lo llama, del cerebro triúnico, donde también hay partes más primitivas y más evolucionadas. Desde las partes más primitivas en adelante tenemos en primer lugar el cerebro reptiliano, que tiene cerca de 200 millones de años. Es el cerebro que domina, por ejemplo, en los reptiles. Luego viene, para controlar el anterior, un poco más evolucionado, es el cerebro límbico, que tiene más o menos 1 millón de años, y aparece típicamente en los mamíferos. Y luego, finalmente, encontramos el cerebro o el área cortical, que aparece ya en los simios y propiamente en el hombre, que es como la parte racional. Es decir, que cada nuevo cerebro que aparece corregía los problemas del anterior. Por ejemplo, el cerebro reptiliano es un cerebro que reacciona automáticamente a los estímulos, de forma automática, como si fuera una maquinita. Se ocupa de la parte, por ejemplo, del cuidado del territorio y de las funciones sexuales. Y con esta cuestión podría haber problemas, podría estar fuera de control, ¿no? Esto, por ejemplo, qué sé yo, me viene a la memoria una cierta especie de ranas que tienen una particularidad, que ellas copulan o se reproducen con cualquier cosa que se mueva, lo cual es bastante peligroso, sobre todo si uno a esta rana la tiene como mascota en la casa, medio peligroso. Entonces, de alguna manera, apareció el cerebro límbico, es decir, el sector de las emociones, fundamentalmente, para poder discriminar estos estímulos, ¿no? A cuáles había que reaccionar y a cuáles que no. Entonces aparecieron la emoción del estado de bienestar, de placer, ¿no? Decía, bueno, a este estímulo tenemos que darle bolilla, es bueno para nosotros.
Y hay otros que son peligrosos, entonces aparece ahí el miedo, ¿no? Estos estímulos no tenemos que reaccionar automáticamente, tenemos que tener cuidado, ¿eh? El miedo nos está advirtiendo de que nuestra reacción no tiene que ser tan automática. Bueno, lo que pasa es que este cerebro límbico, con todo su caudal de emociones, también tenía problemas. Es decir, si antes el problema era el reflejo automático, que reaccionaba ante cualquier cosa, ahora el problema son las emociones, que con las emociones pueden ocurrir dos cosas, pueden descontrolarse, intensificarse, más allá de lo que exige la situación peligrosa, Entonces, frente a una situación peligrosa podemos reaccionar con un miedo descontrolado, con un ataque de pánico, etc. Con lo cual, en la evolución apareció una tercera capa, que es el sector cortical, que es básicamente el aspecto racional, que dice, bueno, un momentito, estas emociones no se justifican, estas otras sí, ¿no? Entonces se hace un análisis un poco racional, un poco más de sentido común en la apreciación de la realidad, y entonces, bueno, de alguna manera el cerebro cortical terminaba controlando un poco la actividad del cerebro límbico, y el límbico a su vez ya venía controlando la actividad del cerebro reptiliano. Bueno, a partir del modelo de Sperry de hemisferio izquierdo y derecho y del modelo de MacLean del cerebro cortical, límbico y reptiliano, Hermann en el año 80 establece un modelo cuatripartito que, como vemos en la figura, quedó conformado por un hemisferio izquierdo y uno derecho, sí, pero también por uno cortical arriba y uno límbico abajo. El límbico lo incluyó también el reptiliano, con lo cual quedaban 4 cuadrantes: el cortical izquierdo, el cortical derecho, el límbico izquierdo y el límbico derecho. Cada uno de estos cuadrantes tiene sus propias características. El cortical izquierdo es lógico, analítico, es decir, es muy importante para ellos descomponer un todo en partes, basado en los hechos, empírico, y le da mucha importancia a la parte de los números, lo cuantitativo. El cortical derecho es holístico, integrador, tiende a importarle más el todo, el conjunto, más que subdividirlo en partes. Más intuitivo que lógico, sintetizador, etc. El límbico izquierdo es alguien que es organizado, secuencial, planeador, detallado, va paso por paso, es muy ordenado, etc. Y el límbico derecho es el cuadrante emocional, interpersonal, que se basa o que le da mucha importancia a la parte de la empatía, los sentimientos y las relaciones con las demás personas. Bueno, vamos a ir cerrando esta clase con algunas observaciones complementarias sobre el modelo Hermann. En primer lugar, los 4 cuadrantes no los muestra Hermann como que son capacidades. Obviamente podemos considerar que sí, que son capacidades, pero Hermann insiste más bien en que son preferencias, es decir, nosotros, de acuerdo a la tarea que estamos realizando, a una tarea concreta, preferimos utilizar determinados cuadrantes y no otros. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, porque están más adaptados a la situación, a la tarea que tenemos que realizar. Lo cual habla de una cierta capacidad adaptativa que tenemos. Por supuesto, no podemos equivocar y utilizar un cuadrante para una tarea que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si tenemos que
revisar la cuenta del supermercado a ver si está bien hecha. Y bueno, tenemos que ser minuciosos, meticulosos, etc. Y entonces nos va a convenir utilizar el cuadrante límbico izquierdo. En otro ejemplo, una pareja en una situación de intimidad, la lógica indicaría que tendrían que utilizar más bien el cuadrante límbico derecho, el cuadrante emocional, el cuadrante interpersonal. Y utilizarlo además los dos, ¿no? Él y ella. Obviamente que se pueden equivocar y decir, bueno, o alguno de ellos empieza a utilizar el cuadrante límbico izquierdo y entonces convierte, digamos, la situación íntima en una situación calculada, medida, que deja poco espacio para el placer y el disfrutar. Bueno, más allá de estas situaciones específicas, cada uno de nosotros tiene una cierta preferencia en la utilización de determinados cuadrantes, ¿no? Esto se puede medir a través de un cuestionario realizado por el grupo de Hermann, que se llama cuestionario HBDI, y que permite identificar qué cuadrantes suele utilizar en general cada persona. Bueno, naturalmente, como les decía antes, cada situación requiere preferir utilizar un determinado cuadrante. Tengo que pintar o crear música y bueno, voy a utilizar el cuadrante cortical derecho, que es el cuadrante creativo por excelencia. Bueno, en segundo punto es, la mayoría de las personas utiliza dos cuadrantes. Este es el resultado de una estadística que fue hecha, utilizan 12 cuadrantes. No importa cuáles son, pero utiliza dos cuadrantes. Otras personas utilizan uno solo, preferentemente, otros utilizan tres, y un muy pequeño porcentaje utiliza indistintamente los cuatro cuadrantes. El empleo de los cuatro cuadrantes no significa que la persona sea más inteligente o menos inteligente, o más capaz o menos capaz. No tiene nada que ver con eso. Simplemente considera que prefiere utilizar indistintamente los cuatro cuadrantes, en general. A partir de acá, entonces se puede trazar un perfil de cada persona. Una persona puede tener como perfil que utiliza el 66% el cuadrante cortical izquierdo y el 30% el cuadrante límbico derecho, por ejemplo, ¿no? Y otra persona puede utilizar en un 80% el cuadrante cortical derecho y un 10% el cuadrante límbico izquierdo. Es decir, que cada persona tiene su propio perfil. Bueno, por último, algunas utilidades del modelo Hermann. El modelo Hermann nos puede servir para los casos de selección de personal. Entonces, si necesitamos un puesto para investigador científico, bueno, tendremos que asegurarnos de que esta persona prefiere utilizar el cuadrante cortical izquierdo. Si es un creador, un estratega, un planificador, un CEO, y ahí apuntaría más a un cuadrante cortical derecho. Obviamente, para un contador, el límbico izquierdo. Y para un vendedor, donde la interacción interpersonal es fundamental, el límbico derecho. Bueno, pueden haber otras utilidades que yo estuve investigando, ¿no? Y se me ocurre que los cuadrantes pueden ser interesantes para conocer
qué cuadrantes prefiere cada integrante de un grupo para que el funcionamiento grupal sea óptimo. Todos sabemos que un grupo humano, sea cual fuese la tarea que realiza, funciona bien cuando hay una división del trabajo, es decir, uno se ocupa de una cosa, otro de otra, otra de otra. Y por lo tanto, será conveniente formar un grupo de trabajo a partir de personas que tienen diferentes perfiles de preferencias de cuadrantes, ¿no? Porque, bueno, en un grupo se necesita alguien que tenga un cortical izquierdo, otro un cortical derecho, otro un límbico izquierdo, otro un límbico derecho, porque esto hace a que se complementan y puedan funcionar de manera adecuada. Dentro del funcionamiento grupal incluimos o podemos incluir también el funcionamiento conyugal, es decir, entre cónyuges. Esto es una cuestión, es decir, los cuadrantes pueden ser investigados para determinar la compatibilidad entre dos personas, a ver si pueden funcionar bien o no como pareja. Esto es una cosa que es una simple conjetura, hay que investigarla. De alguna manera, la investigación tendría que apuntar a ver si para que la pareja funcione bien, los dos tienen que tener diferentes perfiles o perfiles parecidos. Cuestión de investigación. Y el último punto tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Hay varios modelos de estilos de aprendizaje. Yo en un momento dado, hace unos años atrás, había propuesto el modelo Hermann para determinar estilos de aprendizaje, y entonces podremos identificar 4 estilos de aprendizaje correspondientes a los 4 cuadrantes. El estilo de aprendizaje, y también podemos incluir el estilo de enseñanza del profesor. Entonces, de alguna manera podemos determinar si en una clase donde hay alumnos y hay profesores, qué pasa cuando hay discordancia, ¿no? Cuando el alumno dice, oh, este profesor no me lo banco, o el profesor al revés dice, oh, con estos alumnos se puede trabajar, ¿no? Es muy probable que estas discordancias, ¿no?, entre el profesor y los alumnos se deban simplemente a que ambos utilizan o prefieren utilizar diferentes cuadrantes. Entonces, por ejemplo, un alumno límbico derecho, y bueno, va a decir, este profesor es demasiado estructurado, demasiado metódico, ¿no? Y al revés, un profesor que funciona con el límbico izquierdo es detallado, organizado, secuencial. Se desconcierte entre los alumnos que utilizan un cuadrante límbico derecho o cortical derecho, y dice, estos alumnos se van por las ramas, no se concentran en lo que tienen que concentrarse, no son ordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto dimos un panorama general del modelo Hermann. Espero que les haya servido y nos encontramos en la próxima videoclase. Gracias.